Pues vamos a dar inicio a la palabra del Señor y también recordarles que está prohibidísimo dormir. Usted ya durmió mucho, por favor. Prohibidísimo dormir. Necesita poner atención a lo que dice la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestros corazones, a nuestras vidas. Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes a través de las redes sociales. Bendice a cada uno de ellos. Señor, glorifícate y que tu palabra, Señor, llegue hasta la práctica y que nosotros podamos estar pacientes, Señor, esperando y aprendiendo que tú tienes las cosas bajo control. Señor, en ti descansamos, nuestras almas están sedientas por ti y deseamos, Señor, poder reunirnos nuevamente en nuestro santuario con salud, con felicidad y con tranquilidad, Señor. Ponemos todo esto en tus manos. Oramos por los diezmos y las ofrendas que habremos de recibir esta semana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje de esta mañana es Desesperación en la tentación. Mire que este pasaje que vamos a traer esta mañana es muy conocido, hermanos, pero lo vamos a aplicar en estos tiempos en los que estamos viviendo. Y para ello necesitamos ir al Evangelio de Mateo, capítulo 4, y ahí vamos a ir con este texto muy conocido de la palabra del Señor, donde el Señor Jesús, Él fue tentado por el mismo diablo. Mire que nosotros estamos en estos tiempos con mucha desesperación. Y pueden venir pensamientos negativos a nuestra mente. Pueden venir pensamientos que a lo mejor no son de mucho provecho. Y es ahí donde Satanás puede ocupar sus sentimientos, aprovecharse de ellos, y nosotros obviamente vamos a estar actuando de manera desobediente a lo que Dios nos dice. Es por esa razón que debemos analizar este capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Y en medio de esta desesperación podemos a lo mejor ubicarnos un poco como el Señor Jesucristo de igual forma, Él estuvo pasando por una tentación, pero aún cuando Él estaba con cierta debilidad física, aún y con todo eso, pudo resistir a las tentaciones del diablo. Cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, termina diciendo, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Si hay alguien que sabía que Dios podía librar del mal y fortalecernos en medio de la tentación, era el mismo Señor Jesucristo. Por eso Él enseña a orar así. Líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, porque Dios nos puede dar la fortaleza, aunque Dios no es el que nos mete en la tentación, pero Dios sí puede librarnos, fortaleciendo nuestra fe, aprendiendo en estas circunstancias que solamente cuando nosotros vamos a la obediencia a su palabra, nosotros vamos a encontrar fortaleza y vamos a salir victoriosos. Nosotros podemos encontrar muchísimas filosofías, pasatiempos y tratar de ocuparnos en muchas cosas en nuestros hogares. Sin embargo, lo único que nos va a dar la tranquilidad y la paz va a ser el conocimiento y la aplicación de la palabra del Señor. Si nosotros escuchamos la palabra del Señor, porque por ahí viene la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
ahí nosotros vamos a tener el primer paso, el que nosotros recibamos la palabra de Dios, la fe, 100%. Ahí nosotros no solamente debemos de quedarnos en esa etapa, sino que Dios va a permitirnos experimentar a través de pruebas que nosotros hagamos letra viva de esa fe que profesamos tener. Dios permite ciertas situaciones y es ahí donde nosotros debemos entender que el Señor Jesús nos da el ejemplo con ese tiempo de ayuno. Es decir, Él se preparó espiritualmente. Él se estuvo preparando, porque eso es el ayuno. En estos tiempos en que se convoca a toda la nación a estar orando, debemos de estar en oración y también debemos de convocar a un ayuno, porque eso nos da fortaleza en medio de la tentación del diablo. Miren, nada más empieza todo esto diciendo en el capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu. Es decir, Dios permite en su soberanía que nosotros pasemos por esas pruebas. Dios le da oportunidad a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para también entender que esto es realidad. Si nosotros decimos tener fe, y si no aplicamos esa fe, y si no nos enfrentamos ante situaciones, ante pruebas, ante tentaciones, entonces no sirve de nada. Dios nos lleva y nos permite pasar por desiertos, pero Él nos da la fortaleza. Pero para eso, primeramente, nosotros debemos de estar fortalecidos con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra, con nuestro carácter, poniéndonos toda la armadura de Dios, no solamente una parte. Toda la armadura de Dios. Eso es lo que dice Efesios acerca de portar la armadura, traer toda la armadura. Entonces, cuando vengan las pruebas, nosotros vamos a poder salir adelante. Así como Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando vino la tentación, cuando vino la lucha, cuando vino la prueba, ¿sabe qué? Él pudo salir victorioso. Pero él, ¿sabe qué es lo que hizo? Siguió haciendo lo mismo. Siguió orando 3 veces y lo mismo, teniendo comunión con el Señor. Él no hizo nada diferente. Y nosotros de igual forma, cuando estamos tan acostumbrados a leer la palabra de Dios, a obedecerla, a ponerla por práctica, a no olvidarnos de ello, hermanos, vienen las pruebas y seguimos igual. Fíjese que la persona que no está acostumbrada a vivir en esa forma de fe, en esa forma de creerle a Dios, hace lo contrario. Vive su vida, se olvida de Dios, no se preocupa por la oración, no se preocupa por diezmar a Dios, no se preocupa por darle a Dios de su tiempo. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, ahí sí empieza a orar, no solamente 3 veces al día, se pone a orar 4, 5, 6. Y el ayuno, ¿sabe qué? Es de diario, no nada más lo programa, no. Es tanta su mortificación, es tanto su estrés, que no, hombre, el ayuno viene pero solito. Oración y ayuno. Hasta le mete turbo, dicen algunos. Es decir, trata de, como si eso fuera lo que le fuera a torcer la mano a Dios para decir, bueno, como ya oraste mucho, sí, está bien, te voy a sacar de la tentación. No es así. La vida del cristiano debe estar sustentada todos los días, en creer que Dios es un Dios real, es personal. No solamente cuando hay necesidades yo voy a buscar a Dios. No, yo debo de buscar a Dios todos los días. Yo debo de recibir el evangelio todos los días. Entender que Jesucristo murió por mí. Jesucristo murió por mis pecados.
que yo soy un hombre regenerado y arrepentido. Esto es todos los días. Si yo nada más busco a Dios cuando hay necesidad, estoy viviendo una vida hipócrita. Si yo no busco a Dios todos los días y no me comporto de acuerdo a los estándares y valores que Dios me ha dado, estoy viviendo una vida hipócrita. El Señor Jesucristo pudo resistir a la tentación y entendemos este pasaje en Mateo capítulo 4, pero no debemos entender ni olvidar que primero Él estuvo en el Espíritu, ayunando, buscando a Dios. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahora viene esta parte a la que yo me refiero. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Este ayuno fue un ayuno sobrenatural. No es algo que un humano cualquiera pudiera hacerlo. Era un ayuno sobrenatural. Y Dios permitió que el Señor Jesús tuviera hambre, para que nosotros entendiéramos que el Señor Jesús era 100% Dios y era 100% hombre también, en esas circunstancias. Así es que nosotros debemos de tener mucho en cuenta esto, que el Señor Jesús tuvo hambre. Es decir, no se estaba presentando en una condición totalmente poderosa, sino que permitió estar también en cierta vulnerabilidad. Nosotros también sabemos que cuando estamos con cierta vulnerabilidad, es más fácil que Satanás actúe en nuestras vidas. Es decir, cuando tenemos mucha hambre, es ahí cuando Satanás se quiere presentar con tentaciones. ¿Me estoy explicando? Es decir, debemos de tener mucho cuidado cuando estamos pasando por crisis, porque esa es la situación perfecta que Satanás utiliza. ¿Para qué? Para entrar a nuestras vidas. El rey David, cuando tuvo hambre, cuando tuvo sueño, cuando estaba muy cansado, era lo que estaban esperando los enemigos. ¿Para qué? Para traicionarlo. Entonces debemos de tener mucho cuidado nosotros en esas circunstancias cuando tenemos mucha hambre, cuando tenemos mucho cansancio, cuando tenemos mucha desesperación. Ahí necesitamos controlarnos y es nuestro carácter lo que nos va a ayudar también a ¿qué? A poder salir victoriosos de nuestras dificultades. Hace muchos años Japón sufrió por un horrible y terrible tsunami. Japón es un conjunto de islas que, pues si nosotros tratamos de ver todas las cosas que ellos tienen, no tienen nada favorable. Sus tierras no son muy favorables para que puedan ser un país con mucha prosperidad. Sin embargo, lo son. Y lo que ha ayudado a que Japón sea un país con cierta prosperidad y de impacto ante el mundo es la disciplina que ellos tienen, es el carácter que ellos tienen. Hace muchos años leí algunas de las lecciones de Japón ante el mundo cuando tuvieron ese terrible tsunami, hace ya varios años. Y ellos decían que para ellos lo más importante eran los ancianitos. Y dejaban que los ancianitos pasaran y que cuando iban a recibir la comida no se andaban desesperando ni golpeándose unos a otros. No, los japoneses, ¿qué era lo que hacían? Guardaban la calma, tomaban lo que tenían que recibir de alimentos, hacían la caravana y seguían. Un pueblo muy disciplinado y que la mayoría de ellos obviamente no conocen a Cristo, pero son muy disciplinados en lo que tratan de enseñar siempre con sus niños, con sus familiares. Y ahora nosotros estamos viendo que esas lecciones que dejaron Japón todavía, yo creo que debemos desenvolverlas y debemos de ver que nuestro carácter debemos de saberlo manejar en estos tiempos de crisis, que la verdad
no es tanto como para que nosotros no podamos a lo mejor decir, bueno, el Señor no está conmigo, porque si tenemos un techo, tenemos mucho que agradecerle al Señor. Si tenemos comida, tenemos mucho que agradecerle al Señor. Si tenemos familiares, amigos que se preocupan por nosotros, tenemos mucho que agradecerle al Señor. Si tenemos iglesia, porque la iglesia no son estas 4 paredes, hermanos, en las que yo me encuentro. No, la iglesia somos tú y soy yo. Somos las personas unidas en Cristo Jesús. Eso es la iglesia. La iglesia no son los edificios. No. La iglesia son los hermanos que nos preocupamos y que oramos y que tratamos de glorificar siempre a Dios. Eso es la iglesia, que no se nos olvide. Y Dios nos ha capacitado para que aún en medio de la necesidad, aún cuando haya hambre, nosotros confiamos en Él. Señor Jesús, como punto número 1, aquí nos demuestra que en estas tentaciones Él nos puede sacar avante, adelante, victoriosos. En esta tentación número 1 con el Señor Jesús, donde el diablo llega y le dice, después de estos tiempos de ayuno y de hambre, dice el versículo 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación donde Satanás nos puede llevar a desesperarnos es con el hambre. Dice Mateo capítulo 4 que el Señor Jesús está hambriento. Y Satanás llega y le dice, bueno, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y bueno, a veces nosotros nos imaginamos que a lo mejor eran unas piedras pequeñas, pero cuando tú vas al desierto en el que Jesús fue tentado, no están hablando de piedras pequeñas, hay piedras muy grandes. No, Satanás es bien astuto cuando trata de ponerte una tentación, sabe exactamente dónde darte, sabe dónde hacerlo y cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en estos momentos de igual forma podemos tener hambre y puede venir Satanás y te puede decir, bueno, si eres hijo de Dios, pues deberías de tener mejor alimento. Estoy dando un ejemplo. Pero mire, me pareció muy interesante la primera vez que estudié este pasaje, cuando vemos esa expresión, si eres hijo de Dios, porque en el griego original no se formula como una pregunta. Lo que pasa es de que estos textos fueron traducidos del griego al español o a otro idioma, y como se ponen las palabras, se traduce, pareciera como que Satanás lo está dudando. Pero la verdad es que Satanás no duda nada. Satanás lo que está diciendo en este texto en el griego original es, ya que tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Satanás no lo duda en el texto original. Satanás afirma, tú eres el Hijo de Dios y tú puedes hacer que esto ocurra. Satanás puede de igual forma decirnos en estos momentos, bueno, pues ya que eres hijo de Dios, deberías de estar en esta crisis con más abundancia, ¿no lo crees? Pero nosotros entendemos lo que dice la palabra de Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás conoce perfectamente la palabra de Dios, La conoce mejor que tú y que yo juntos. La conoce de memoria. Por eso el diablo así le dijo al Señor Jesús. Y mira la osadía. Mira el conocimiento de Satanás, la osadía para hablarle al mismo Hijo de Dios la palabra eterna. Satanás la conoce perfectamente. Pero ¿la puede usar para qué? Para confundir,
nuestros corazones. El Señor Jesús tenía hambre, pero aún así no se dejó engañar por Satanás. Aunque tenía hambre, también tenía algo más importante. Tenía el Espíritu Santo. Y él sabía que nada iba a pasar, pues era Dios mismo el que estaba permitiendo que ocurriera esta situación. Porque fue el mismo Espíritu quien lo condujo al desierto. Nosotros debemos de tener tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque entendemos perfectamente que aunque estamos pasando por situaciones que hace algunos años parecían imposibles de creer, todo esto es algo orquestado por Dios, algo que Dios tiene bajo control, pero que tristemente la humanidad todavía se sigue burlando y se sigue riendo y no se va a arrepentir. Pero ya está escrito constantemente, así lo dice Apocalipsis, y no se arrepintieron. Muchas personas se reían de estas situaciones y estamos como en los tiempos de Noé, que Dios advertía y advertía a través de Noé que iba a venir un diluvio y la gente no lo podía creer. Pero ¿saben qué? Nosotros esperamos la venida de Cristo Jesús. Estamos esperando todavía y Dios no retarda su venida como algunos piensan. No, Dios está siendo paciente. Ahora, me pregunto, si Dios resuelve esta situación, ¿las personas van a venir a los pies de Cristo completamente, enteramente? La experiencia nos ha enseñado que no es así. Porque hay muchas personas que han recibido milagros, favores, bendiciones de parte de Dios en medio de la crisis y ¿sabe qué? No se convierten a Cristo Jesús. No. Las personas vienen al Señor solamente cuando son traídas directamente del Espíritu Santo. Pero los milagros, las bendiciones, los favores no son garantía de que las personas se van a volcar a Cristo Jesús. He conocido muchas personas, hombres que han estado al borde de la muerte, personas que han dicho, si Dios me salva, ya voy a ir a los pies del Señor y me voy a entregar completamente. No, no es así, es entrégate ya. Porque de igual forma, en el libro de Daniel, cuando los amigos de Daniel iban a ir al horno de fuego, ellos decían, aun si Dios no nos salvara, nosotros no vamos a renegar de nuestra fe y no vamos a adorar a dioses ajenos. No, ellos sabían que Dios es digno de la alabanza y de la adoración en toda circunstancia, aun cuando ellos fueran a la muerte. En el libro de Daniel vemos ese caso. Pero los milagros, favores, bendiciones no son garantía de que las personas se conviertan. El hecho de que Dios quite tu hambre no es garantía para que tú te conviertas tampoco. No, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios en todas las circunstancias, porque Dios es digno de toda adoración. Es digno de mi obediencia aún en contra de mis sentimientos. Yo tengo hambre, Jesús tenía hambre, pero Jesús fue obediente porque estaba en el Espíritu. Y aún así, cuando superas esa prueba, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues Satanás va a tener otra tentación. Así va a ocurrir y así va a ser siempre. Punto número 2, otra tentación. En estos momentos Satanás nos puede tentar a través de la comida. Ay, mira, no tiene suficiente comida. Ay, no tiene suficiente papel sanitario. No tienes esto. Pero tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra de Dios. Y es ahí donde yo creo que Dios está orquestando todo el mundo para que nadie pueda decir, no, es que yo no conocía la palabra de Dios. Ahora ya no solamente se necesita un libro como muchos de los tradicionales, como yo lo tenemos. No, ahora puedes tener la Biblia a través de aplicaciones, puedes tener la Biblia descargándola. Yo creo que ahora estamos en una época en la que nadie puede decir, no, es que es imposible tener una Biblia. Ahora
Estamos en esos tiempos globalizados con el internet, que Dios está preparando todo. ¿Para qué? Para que no haya pretexto para decir, oh, las personas no podían conocer de la palabra de Dios. Ahora todo se está preparando. Siguiente tentación. La tentación de la obediencia. La tentación de la obediencia. ¿Cuál es la obediencia de la iglesia en estos momentos? Mire, que la iglesia, a pesar de que está en sus casas, a lo mejor no está siendo obedientes al Señor en diferentes áreas. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor no estamos compartiendo la palabra del Señor. No estamos, porque no es pretexto el que no nos reunamos físicamente, no es pretexto para que no compartamos con familiares a través del teléfono, a través de correo electrónico, a través de Facebook, a través de YouTube. Por eso les digo, hermanos, les pido que se suscriban a la página de YouTube de la Iglesia Bautista Emanuel de McAllen. Por favor, suscríbanse a la Iglesia Bautista Emanuel de McAllen en el YouTube y en el Facebook. No solamente denle like, compartan, por favor, compartan. Les pido que compartan estos videos, no solamente que le den like, sino que lo compartan. En estos tiempos es parte de ¿qué? De compartir, de estar en obediencia a Dios. Debemos de estar preocupados por la obra del Señor. Seguimos adelante y en estos tiempos nosotros como iglesia seguimos preocupándonos por mandar ofrendas a los misioneros, apoyo a diferentes lugares. El jueves de igual forma pudimos tener el banco de comida. No fue pretexto, hermanos. Y todo eso es a través de nuestras ofrendas. Me sorprendió bastante cómo, pues obviamente la convención nos pudo ayudar a través de apoyo al banco de comida. Y también otra persona me contactó y me dijo, oye, la iglesia está trabajando. No, son miembros de la iglesia. Y me dijo, ¿sabe qué? Yo quiero seguir apoyando ahí a la iglesia porque tu iglesia está trabajando bastante. Y no es miembro de la iglesia, es una persona deportista del deporte aquí en el Valle de Texas. Y me dijo, yo quiero apoyar ahí a la iglesia porque se ve que ustedes están trabajando bastante. Obediencia a la palabra de Dios. Nosotros como iglesia no debemos de olvidarnos de seguir predicando, de seguir compartiendo, de tener el carácter de Cristo en estas necesidades, de seguir diezmando y ofrendando. Es parte de la obediencia. Gracias a Dios porque tenemos hermanos obedientes a ese llamado y seguimos compartiendo. Dice en el versículo 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo es el lugar más alto del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. El Señor estaba recibiendo palabra de Satanás. La palabra de Satanás. Pero ¿sabe qué? Tratando de confundirlo. El Satanás le estaba recitando el Salmo 91. El Salmo 91 que en estos tiempos lo estamos leyendo mucho. Satanás lo estaba diciendo. Y se lo estaba diciendo al Señor Jesús. Ya que eres hijo de Dios, mira, no te va a pasar nada. Oiga, nosotros tuvimos banco de comida, pero como quiera andábamos... Pero pues tomando nuestras medidas, con guantes, con tapabocas, gracias a las hermanas que estuvieron haciendo tapabocas para lo del banco de comida. Mire, también Satanás no solamente le recuerda el Salmo 91, sino que también le recuerda en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 8, versículo 3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová, vivirá el hombre. Satanás fue contestado por la palabra de Cristo a través de Deuteronomio, que no solamente vive de pan, sino de la palabra de Dios, y que debe de ser obediente. Eso es lo que pasa. El hombre debe ser obediente a Dios. Y si en estos momentos tenemos autoridades que nos están diciendo que debemos de ser obedientes, no estar saliendo de casa constantemente, no debemos de estar haciendo reuniones en las casas con muchas personas, y debemos de estar a 6 pies y cuidarnos, tapabocas y eso, debemos de ser obedientes. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien. Ahí debemos de ser prudentes de igual forma. Satanás a lo mejor en estos momentos nos está diciendo: no, hombre, si tú eres hijo de Dios, a ti no te va a pasar nada. Mira, tú te puedes salir confiadamente y no te preocupes porque Dios mandará a sus ángeles. Y no te preocupes por nada, porque mira, algo parecido es a lo que le estaba diciendo al Señor Jesús. ¿Qué es lo que le dijo al Señor Jesús? Mira, a sus ángeles mandará, tírate. El Señor Jesús conocía bien la palabra de Dios. Que no fue eso lo que le respondió. ¿Qué fue lo que le respondió? Jesús le respondió con una negativa. Y le dijo de esta manera. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también. Aquí está bien importante. Es decir, el Señor Jesús le dijo: si yo conozco esa escritura, yo sé. Pero Satanás no le leyó todo el Salmo 91, nada más le leyó una parte. Pero el Señor Jesús también le dijo: escrito está también. Nosotros debemos de entender los contextos. Los contextos. Es decir, a veces hay versículos, hermanos, que tienen un contexto que si nosotros los sacamos de ese contexto, puede traer maldición y desgracia para nuestra vida. Por eso el Señor Jesús dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero sabe, en parte lo que quería Satanás era evitar que el Señor Jesús fuera a la cruz, que Él muriera. ¿Por qué? Para darle la gloria a Dios, deshacer las obras del maligno, darnos salvación a nosotros, porque eso es lo que hizo la cruz del Calvario en nuestras vidas, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Satanás era lo que buscaba. Él buscaba que el Señor Jesús no muriera, sino que se postrara ante Él, que fuera obediente ante Él. El Señor Jesús responde: escrito está también. En estos momentos nuestra obediencia a Dios es culminante. ¿Para qué? Para que esto vaya a ser terminado muy pronto, hermanos. Es determinante para que esto vaya a terminar de una manera favorable. Sí es cierto que estamos pasando por momentos difíciles, pero nosotros debemos responder de esa manera, como el Señor Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, en el versículo 8, dice: otra vez le llevó el diablo. Fíjese, no solamente una vez le tentó, no 2, hasta una tercera vez. No creas que el diablo se va cuando pasas la primera tentación y sales victorioso. No. De hecho, en este capítulo vemos que Satanás lo tentó 3 veces. Pero lo vemos en los evangelios que Satanás trató en muchas ocasiones estropear la obra de Dios, evitar que Dios terminara con su obra. Claro, Satanás trató de impedir muchas cosas, pero no lo logró. Y de igual forma debemos entender eso, hermanos. Viene la tentación, somos librados, va a venir otra vez, y aunque creamos que a lo mejor Satanás se ha ido, ¿sabe qué? No. Lo que pasa es que está silencioso y anda como león rugiente,
buscando a quien devorar. Pero ¿sabe qué? Ese león rugiente también en ocasiones está callado, está al acecho, pensando que no hay nada. Que cuando nosotros creemos, bueno, no hay problema, es ahí cuando sale ese león al acecho. Está callado en estos momentos, a lo mejor. Pero el Señor Jesús recibe una tercera, otra tercera tentación. Y le dijo, dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. A Satanás se le ha dado un poder limitado. Es el príncipe de la potestad del aire. Pero él no es el rey de reyes. Claro que no. A Satanás se le ha dado cierta autoridad de dominio. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios. Porque en el libro de Job vemos que Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Así es que continuamos. Dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Fíjense cómo hasta la tercera vez el Señor le dice que se vaya. No lo dijo a la primera, no le dijo a la segunda, le dijo hasta que Satanás le dijo, no, es que te vas a postrar ante mí. Si hay una cosa que nosotros no podemos ni siquiera tolerar un poquito, es que Satanás nos diga que tenemos que adorarle. Hay unas cosas en las que nosotros debemos de poner mucha atención. Y obviamente nosotros no podemos pactar con el diablo. Pero es hasta esta tercera vez, hasta que el Señor Jesús está viendo la intención de ¿qué? De recibir adoración. Nosotros no podemos adorar nada del diablo ni nada que el diablo nos presente. Es hasta esta ocasión que el Señor Jesús lo reprende, lo expulsa de su presencia. Dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que Dios es celoso, es de su adoración. Dios es un Dios celoso. Y Dios no permite que nosotros tengamos en nuestra vida un ídolo o algo más importante que Él. Aquí Satanás trata de ¿qué? De llevar al Señor Jesús a la adoración, a Él, a una adoración falsa. Y nosotros a lo mejor podemos dejarnos deslumbrar, óigalo bien, porque la tentación para nosotros es diferente. Satanás nos puede tentar y nos puede decir, mira, tú tienes planes, tú tienes muchas cosas en mente. Y en estos momentos, pues mira, a lo mejor no los vas a cumplir. ¿Te das cuenta? Satanás puede llegar a tu vida y te puede decir, mira, todo esto es lo que tú tenías en la mente. O sea, los reinos, déjenme tomarlo como ilustración, puede representar nuestros deseos y planes, propósitos, metas, que a lo mejor nosotros queremos. Pero ¿sabe qué? Debemos entender que todo eso lo que quiere Satanás es tratar de llevarnos a que desviemos nuestra mirada del Señor, para que caigamos en una desesperación. Ahora sabemos que el Señor Jesús era el Rey Todopoderoso, el creador de todas las cosas. Pero ahí respondió de la manera correcta. Cuando Satanás nos quiera meter en una crisis, pensando que ya no hay nada por hacer, todos nuestros planes, nuestros deseos y las cosas que nosotros queríamos ya no se van a cumplir. Mire, usted ponga todo en las manos del Señor.
Pero por sobre todas las cosas, nunca deje de adorar a Dios. Nunca deje de servirle. Nunca deje de buscarle. Porque solamente Él recibe la alabanza y la adoración. Cuando nosotros tenemos esa proposición de Satanás de servirlo a Él, hermanos, no podemos ni siquiera estar cerca de una tentación parecida, porque es muy peligroso. El Señor Jesús estaba preparado espiritualmente, aunque tenía hambre, Él supo resistir la tentación. Nosotros en estos momentos es una gran oportunidad, ¿para qué? Para seguir compartiendo con la familia. Es una oportunidad para que en nuestros hogares nosotros limemos asperezas. Teníamos problemas con el cónyuge. Es tiempo, ¿sabes qué? De sincerarnos, de pedirnos perdón, de abrazarnos. Dios nos está dando también esa oportunidad. O sea, Satanás nos quiere meter a una crisis. Nosotros, ¿sabe qué? Debemos de ver lo contrario. Una oportunidad que Dios nos da para reconciliarnos en nuestros hogares, de llamar a nuestra hermana con la que hemos estado distanciados, de hablarle a mi papá con el que hace tiempo que no hablo porque me peleé con él. Es una oportunidad que Dios nos lleva a reflexionar y ver cómo están nuestras relaciones, porque a fin de cuentas nuestras relaciones afectan mucho nuestras emociones. Hermanos, cuando vengan las tentaciones, cuando el Señor nos ha dado su palabra, nosotros debemos de responder así y nunca pactar con Satanás. Dice que cuando el Señor Jesús lo reprendió de esa manera y le habló de esa manera, dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían a Cristo. Le servían. Eso de servir era, le estaban adorando a Él, porque los ángeles le dan adoración a Cristo Jesús, porque Él es Dios. Yo creo que hemos recibido algunas palabras el día de hoy. ¿Para qué? Para que cuando venga Satanás, hermanos, nosotros no nos desesperemos. Confiemos en la palabra, pero primero debemos estar listos, debemos estar preparados en la oración, en el conocimiento de la palabra, en nuestro carácter, en vestirnos completamente de la armadura de Dios. Yo le quiero invitar ahí donde está conmigo, si me puede seguir en una oración, y vamos a orar para despedirnos. Nos vemos a las 6 de la tarde para compartir la palabra de Dios y también para que pueda suscribirse al YouTube, que es nuevo. Les pido, hermanos, que estemos orando los unos por los otros, por hermanos que están en necesidad y que hay mucha crisis en estos momentos. Que guardemos la calma, que creamos que esto va a pasar y así lo creemos, así lo confesamos y dejamos todo en las manos del Señor. Cuando venga la tentación, usted responda con la palabra de Dios. Cuando Satanás dice, no, ya tu vida se acabó, tus planes, no, Él no es nadie para decir cuándo se acaba nuestra vida, hermanos. Él no es absolutamente nadie. Solamente Dios es el que tiene nuestra vida en sus manos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, venimos ante ti, oh Dios, orando y dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, a través de las redes sociales, recordando, mi Dios, que en medio de las tentaciones tú nos fortaleces y tú nos ayudas a salir adelante. Perdónanos, Señor, si nos hemos desesperado, si hemos desconfiado, si hemos escuchado la voz de Satanás, si no nos hemos preparado espiritualmente. Padre Santo, llénanos con tu Santo Espíritu para obedecerte en todo, Señor. Cuando venga la tentación, la desesperación y escuchemos la voz de Satanás que nos lleva a desobedecerte a ti y adorarle a Él, que podamos decir como Jesús, vete de aquí, Satanás.
En ti confiamos, Padre Santo. Gracias, Señor. Te alabamos y te damos gloria. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están en diferentes necesidades económicas, en necesidades materiales, en necesidades espirituales, Señor. Llénanos, Señor. Danos más de ti, Señor. Más de tu fe. Más de ti, Padre. Bendice a cada niño, cada joven, cada adulto, Señor. Cada anciano. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Tú sigues obrando, Señor, y tú puedes seguir, Señor, mandando tu palabra de sanidad en nuestras vidas, Señor. Tú puedes hacer milagros, Señor, todavía. Solamente di la palabra y recibiremos, Señor, la bendición tuya. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del buen Padre Celestial y la comunión del Santo Espíritu sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.